Estamos de regreso esta mañana y aprecio muchísimo a Maridalia Gómez, que está en este estudio no, pero está en este espacio ahorita. Maridalia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. No, le escucho a Maridalia. El micrófono y Ahora me sí, habían advertido ya eso. estamos. Sí. Ahora sí te escuchamos. Maridalia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Muy feliz de estar contigo como cada viernes. Igualmente, gracias por estar aquí. No estará esta mañana Anabel Hernández en la mesa, como normalmente estamos con Anabel. Hemos invitado el día de hoy, Maridalia, a nuestro estimado Ricardo Ravelo, al periodista Ricardo Ravelo, que bueno, pues ha hecho un trabajo ya a lo largo de los años muy importante de seguimiento, de información, de investigación de cosas como lo que queremos hablar hoy con él, que tiene que ver con Ovidio Guzmán y el cártel de Sinaloa y todo lo que estamos aquí por saber de la audiencia del día de hoy para el hijo del Chapo Guzmán. Ricardo Ravelo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Es un gusto estar en tu espacio. Un saludo a Maridalia, a quien conozco hace muchos años, y también a la audiencia. Buenísimo, Ricardo, un abrazo. Déjame iniciar con Maridalia, con el tema del huachicol. Acabamos de tener una entrevista hace rato con el general Trautwitz, que está siendo, que ha sido acusado y está en proceso en Canadá. La Fiscalía Mexicana quiere que se extradite al general Trautwitz y se condenó a 5 de sus colaboradores, gente del ejército que formaba parte de su equipo y que, él alega inocencia. Escuchamos con mucho interés lo que nos dijo y el tema está aquí. El asunto del huachicol, es un negocio criminal enorme. Si citamos, Maridalia, como lo hago frecuentemente, al titular del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que le ha puesto foco al asunto, que ha designado a personas específicas con nombre y apellido y que ha dicho que después del narco, el huachicol es el ingreso principal del crimen organizado, para no darle vueltas, dice el secretario. Dime tú qué estamos viendo en estos momentos. Carmen, sobre eso escuchaba muy atenta lo que te decía el general, que además felicidades por la entrevista, es muy amplia y profunda. Y da muchos datos muy importantes que debemos de considerar, unos ciertos y otros que habría que analizar más a la luz del expediente. Pero mira, vamos a ponerlo, y lo voy a hacer muy rápido en contexto para la audiencia. Y también saludo a Ravelo, que sí, en efecto, nos conocemos hace muchos años porque hemos seguido caminos muy similares. Bueno, a ver, es cierto que el general Trautwitz estaba en la gerencia de seguridad y salvaguarda de Pemex. Y fíjate lo que son las cosas, esa gerencia siempre se le otorgaba a militares en servicio y que además eran de total confianza. ¿Por qué? Por varias razones. Por la seguridad, por la confidencialidad, por la estrategia, pero también por una cosa, porque se contrataba a la Sedena y a la Marina para que dieran servicios de vigilancia y seguridad a Pemex. Es decir, lo que nosotros en nuestra mente podríamos pensar que la Sedena y la Marina, pues si el Pemex, CFE o cualquier dependencia le pide apoyo, pues no van y se lo cobran. Sí, lo cobraban y eran contratos muy grandes. Y entonces ese siempre se especuló, siempre se dijo, porque nunca se ha investigado, nunca se ha puesto una denuncia, de que bajo ese manto había muchos beneficiarios. Esa era una de las razones por las que estaba ahí y es clave. ¿Por qué? ¿Por qué es clave esto? Porque incluso los militares y los marinos contratados para la seguridad de Pemex, cuando había una fuga, y estamos hablando históricamente, hasta la época de Peña Nieto, cuando había una fuga por robo o por una falla, llegaba la Sedena y la Marina, tal cual lo dijo el general, pero solo para cuidar la zona. No hacían tareas de ningún tipo más que de seguridad, resguardo y notificación. Por eso se les pagaba. Es decir, que de origen la operación estaba distorsionada. El cuerpo, la oficina de seguridad de Pemex, solo se encargaba de alertar dónde estaban las fugas, y decirle a la sede en la Marina, después reportar al área de ductos, y ductos entonces llegaba y taponeaba. En eso sí dice la verdad del general, que es el área de ductos la que llega con personal especializado, taponea, y entonces si había taponeos artesanales, como sí se
documenta en el expediente, y como tú ya lo has referido en una nota de la jornada, pues era realmente del área de ductos. ¿Por qué solo se persiguió al área de seguridad? ¿Por qué no se intervino al área de ductos, que es la que también tendría que tener complicidad por dos razones? Una, porque es el área especializada para hacer los orificios y de ahí sobornaban, amedrentaban, presionaban al personal para que trabajara para los grupos criminales. U otros eran ex trabajadores de Pemex y hacían ese trabajo. ¿Por qué no se investigó por esa línea? Pero bueno, otra de las cosas que lo que no es tan cierto es que desde la oficina del general tendría que haber alertado y sí intervenido en denuncias. No es que solo fuera una persona ahí, funcionaria, que solo notificara a sus jefes. Tenía que haber intervenido. Hay una serie de actas que son secretas porque no puede, por seguridad nacional no se podían dar a conocer, de las reuniones del Consejo de Pemex en donde se trataban estos temas. Y se decía claramente cómo iban aumentando cada uno, cómo iba aumentando el robo de petróleo y cómo iba aumentando el robo de combustible. Primero no se veía en esas comentarios y estamos hablando desde Fox, Vicente Fox, no aparecía todo el petróleo. El robo de petróleo empezó a aparecer en la época de Felipe Calderón. Esto te hablaba de que era más elevado, o más sofisticado la participación. Lo que dice, pero entonces cuando él dice, yo no tenía que denunciar, pues sí, sí tenía que denunciar, tenía que ser copartícipe. Su función era parte de, además de alertar, era instigar para que hicieran estas denuncias para investigar. Recordemos que el general sale de Pemex por la compra de un Citation que decía él que iba a vigilar los ductos y poliductos de Pemex. Un Citation no tenía las capacidades para hacer vigilancia del tipo que se requería. No da los vuelos, sobrevuelos, no podría. Pero por eso solo se le sancionó, más no se le investigó penalmente a qué grupo se le benefició. Pero vámonos más atrás. ¿Sabes tú, Carmen, que además de que es muy interesante el ojo que ha puesto Estados Unidos al tema del huachicol, o del robo de combustible, del procesamiento del combustible robado en México, en Estados Unidos para el desvío fiscal, tanto en Estados Unidos como en México, lo está colocando, como bien dices, en un altísimo nivel? Pero esto nos habla, y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Nos habla de dos investigaciones que hay en Estados Unidos. La primera, contra más de una decena de empresas mexicanas vinculadas con empresas estadounidenses. Eso es lo que varias fuentes me confirman que están siendo investigadas. Pero estas empresas, muchas de ellas, así como vimos que está integrada por un exgobernador, varias de esas empresas se las beneficiaron sobre todo los grupos panistas. En la época de Felipe Calderón, y uno de los personajes que más ha salido en comentarios en Estados Unidos sobre el posible facilitamiento de esta construcción de desvíos fiscales es un exdirector de Pemex, o de refinación, por ejemplo, o a otros altos funcionarios. Es decir, que las investigaciones de Estados Unidos están arrojando luz sobre cómo desde adentro de Pemex están los robos. Aunque es escandaloso el robo y pérdida de mercado propiciado por los ductos, en donde participan en el crimen organizado directamente, de ductos y poliductos, es igualmente, no se entendería la dimensión que tiene, y que hoy da, y que también hacía la referencia del periódico Reforma, la dimensión que tiene este robo sin la participación interna hoy día todavía de parte de empleados o de estructuras de Pemex, desde las plataformas, desde los puertos marítimos, desde los buques. La sustracción desde Vicente Fox hasta la fecha sigue siendo la misma. De hecho, los sistemas siguen fallando de alertamiento. ¿Cómo se roba? Por ejemplo, si tú cargas una pipa
y cargas con menos cantidad o con mayor cantidad de la que llevas, ahí ya llevas bastantes litros de más en robo. Si tú dejas goteando en la tubería, que ocurre, donde se cargan las pipas, ese goteo, ese no se contabiliza y sin embargo no es un goteo de la gotita de mi casa, sino es un goteo muy grande. Y también los contratos que se hacen con diferentes distribuidoras también permiten un beneficio de no entrega porque se evapora ese combustible y entonces ese 5 o 10% que se queda supuestamente evaporado, en realidad se queda en beneficio de las empresas. Hay toda una estructura dentro de Pemex, tanto en complicidad como en formas de operar de la paraestatal que están alimentando todo este mercado. Y eso está poniendo en evidencia las investigaciones de Estados Unidos. De ahí la relevancia de la sentencia conseguida, pero la duda de por qué no se ha sancionado a más personas dentro de Petróleos. No solo el área de seguridad era la responsable en muy diversas partes del proceso. Un dato, por ejemplo, Carmen, audiencia, es que por los ductos, especialmente por los poliductos, por un tiempo pasa gasolina premium y por el otro la gasolina normal. Para saber cuál robar y en qué momento va a pasar, se necesita la información interna. Para que aunque tengas tú el agujero abierto y la manguera puesta, aunque no es tan sencillo como eso, puedas saber cuándo vas a sustraer y no causar ni un derrame ni un accidente que pueda costar la vida y terminar con el negocio. Es decir, que todavía falta limpiar por Pemex y concentrarnos solamente en un equipo y además tenemos que irnos atrás. El robo, recordemos, ni atendió Vicente Fox. Hay actas en donde dice no hagamos escándalo de esto en la época de Vicente Fox, internas de Pemex. Vicente Fox, Felipe Calderón se incrementa enormemente y con Peña Nieto se sobreincrementa. El robo era en despoblado interno y afuera. No hizo nada, o no hizo lo suficiente Andrés Manuel López Obrador, o nada, para que se sirviera efectivamente. Sí hubo responsables, y ahí están, y un juez los encontró responsables, todavía no es definitivo, pero falta. Y es lo extraño de por qué no han sido sancionados y limpiados más el área de Pemex. Pero desde Estados Unidos está y llegará la información porque se ha tocado como un tema sumamente prioritario, casi colocado incluso como que podría ser, si está vinculado al crimen organizado, es financiamiento al terrorismo. Y es entonces estas empresas mexicanas que están siendo investigadas podrían, como hipótesis, quedar también vinculadas al terrorismo si es que alimentaron o coparticiparon de alguna manera con grupos señalados como terroristas de México. Y eso lo hace más grave.